Buenos días, amados hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente en este precioso miércoles, Día del Señor. Algunos dicen que es el día atravesado de la semana, pero bueno, para nosotros no hay ese problema. El miércoles es cualquier día como cualquier otro en el cual nos alegramos y nos gozamos por la vida que Dios nos da. En esta mañana la palabra de Dios tiene que ver con la oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu, que es como nuestro hermano Spurgeon titula a su devocional. Y el texto está en Judas 20, que dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Vamos a orar. Gracias, amado Padre, por esta gloriosa oportunidad que nos brindas en esta mañana de seguir compartiendo estos devocionales para la edificación de tu pueblo, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que bendigas esta palabra en nuestros corazones, que pueda ser, Señor, de bendición para todos y podamos nosotros orar en el Espíritu Santo, edificando la fe que una vez fue dada a los santos. Gracias te damos, Padre. En esta mañana pedimos tu bendición para cada uno de mis hermanos en su necesidad, cualquiera que sea. Atiéndeles, Señor, fortaléceles en su ser interior por tu Espíritu. Trae paz a sus vidas si ésta en alguna manera se hubiera visto afectada por alguna situación personal o familiar, Señor, o cualquier otra circunstancia, que al momento pueden parecer adversas, negativas, pero que sin dudas, Señor, tú vas a traer para tus hijos bendición en cualquier circunstancia. Bendícenos, Señor, a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues quiero saludarle a todos mis hermanos de la iglesia, a los hermanos de todas las iglesias, también a nuestros familiares, a mis familiares, a mis amigos que nos escuchan. Ojalá que todos sean beneficiados con la palabra del Señor. No hace diferencia, ¿verdad? Si nosotros tenemos un corazón receptivo, siempre seremos bendecidos. Así que un saludo para todos los que dedican un poquito de su tiempo para escuchar este devocional. Dice así: la oración en el Espíritu. Es una reflexión deliciosa considerar que Dios observa a sus hijos y no se sienta como un espectador indiferente. Un espectador indiferente ante sus conflictos y dificultades. El Señor conoce nuestras debilidades y flaquezas en la oración y sin embargo no está enojado con nosotros. Por el contrario, es compasivo y amoroso, y en lugar de cerrar la puerta de su misericordia, inventa formas para llevar al débil a su presencia. Él enseña al ignorante cómo debe orar y fortalece al débil con su propia fortaleza. Su ayuda no se encuentra en un libro o en la interpretación de ciertas palabras en ciertos lugares consagrados, sino en la ayuda condescendiente del Espíritu Santo. Comprendo que el Espíritu Santo está actualmente dispuesto a ayudarme a orar, que me dirá cómo hacerlo, y que cuando llego a un punto en que me faltan las palabras para expresar mis deseos, Él se hará presente en mi necesidad e intercederá por mí con gemidos indecibles. En su agonía en el Getsemaní, Jesús fue fortalecido por un ángel. Usted será fortalecido por Dios mismo. Este pensamiento no requiere de adornos de retórica alguno. Tome esta verdad como si fuera un lingote de oro de Ofir y valórela como tal. Ella no tiene precio. Dios Espíritu Santo se complace en ayudarle cuando usted está de rodillas orando.
aunque no pueda articular ni siquiera 2 palabras al hablar con la gente. Él le ayudará a hablar con Dios. Y si frente al trono de la gracia le faltan palabras, no fracasará en su intento de obtener la bendición de Dios y su corazón saldrá vencedor. Dios no necesita de las palabras para entendernos. Él nunca lee nuestras peticiones según nuestra expresión exterior, sino de acuerdo a nuestro clamor interior. El Señor toma nota del anhelo, del deseo, del suspiro y del clamor. Recuerde que lo exterior de la oración es como la concha y la oración interna es como la perla, su verdadera esencia. Ciertamente la oración que nace de la amargura y la angustia de un espíritu desolado, un clamor disonante para los oídos humanos, es música para el oído de Dios. Tome nota de la importancia que en la oración tiene la disposición y la actitud del corazón y cobre ánimo. Amén. Dice la oración: Espíritu Santo, enséñame a orar, fortaléceme en oración. Mi corazón es tuyo. Intercede por mí ante el trono del Padre. Amén. Textualmente las palabras de nuestro hermano en este devocional. Y realmente, hermanos, es un tema hermoso, del cual pudiéramos hablar mucho. Pero yo solamente quiero llamar la atención a 2 cosas fundamentales aquí. Primero, como el hermano bien dice, Dios no necesita de las palabras para entendernos. El Señor toma nota del anhelo, del deseo, del suspiro y del clamor. Qué hermoso, porque es muy cierto. A veces, hermanos, la carga es tan pesada. El camino que estamos atravesando es tan duro. El sufrimiento, la agonía, puede ser tan intenso que cuando vamos a orar no podemos hacerlo. No salen palabras de nuestros labios porque estamos quebrantados, estamos sufridos. Pero lo que es hermoso y grande aquí es saber que Dios nos escucha. Él puede escuchar el corazón. Hay un versículo en el Salmo 38:9 que quiero compartirles. El salmista dijo: Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Qué tremendo, ¿no? Dicho en forma poética, pero es una gran verdad. Porque antes que clamen yo habré oído, dice el Señor. Estando ustedes aún hablando, yo habré escuchado. Porque Dios conoce lo más profundo de nuestro ser. Conoce nuestras frustraciones, conoce nuestras desilusiones, el sufrimiento que podamos estar pasando. Él sabe lo que deseamos con todo nuestro corazón. Y esas cosas, aunque no salgan de nuestros labios, están delante de la presencia de nuestro Dios que nos ama y está pendiente en cada detalle de nuestra vida. Yo creo que si eso no es alentador para nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, en su Evangelio, no puede haber otra cosa. Porque saber que Dios está en control, saber que Dios conoce y saber que Dios sabe lo que me conviene, más que yo mismo, eso debe ser, hermanos, pues algo muy alentador para nosotros. Eso debe llenar nuestro corazón de una inmensa y profunda paz. Por eso es que se nos dice que no estemos afanosos por nada,
sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Y luego de hacer eso, entonces, viene la promesa y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La otra cosa que quisiera señalar, no explícitamente porque no quiero herir sensibilidades, pero sí quiero puntualizar que cuando Judas dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, esto está primeramente relacionado con la edificación de la fe. Él dice, edifíquense en la fe. ¿Y cómo vamos a edificarnos en la fe? Orando en el Espíritu Santo. Es decir, que esa oración en el Espíritu Santo está relacionado, hermanos, a orar en la voluntad de Dios, en el deseo de Dios, en la entrega que nosotros hacemos a Él de todo lo que somos y lo que tenemos. Y cuando oramos, buscamos que Dios sea glorificado. Oramos de acuerdo a los principios de su palabra, a sus promesas de fe. Eso es orar en el Espíritu Santo. Si no fuera así, entonces, ¿qué pudiéramos nosotros pensar de los hombres de Dios y las mujeres de Dios que han orado? Tenemos testimonio en el Antiguo Testamento y poníamos como ejemplo la oración de Daniel ayer, la oración de Nehemías, las oraciones de David, las oraciones de tantos hombres que clamaron a Dios con todo su corazón. ¿No oraron en el Espíritu Santo? Pues definitivamente sería una locura. Todavía más si pensamos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en el huerto de Getsemaní, en la profunda agonía de su alma, le pidió al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Pudiéramos decir o pensar acaso que Jesús no oró en el Espíritu Santo? Reflexionemos, hermanos. La oración en el Espíritu Santo es una oración que hacemos conscientes, que hacemos con el conocimiento del deseo y la voluntad de Dios, por lo menos que se cumpla en nosotros su voluntad y no la nuestra. Cuando podemos canalizar esa oración en esa dirección, esto es lo que deseo, esto es lo que anhelo, este suspiro que acabo de lanzar. Pero, Señor, líbrame de obtener algo que tú no quieras para mí. Líbrame de poner tanto empeño en aquellas cosas que yo veo que finalmente no quieres para mí. Hermanos, oremos en el Espíritu Santo, edificando nuestra fe. Y la fe solo se edifica por la palabra de Dios. Entonces, orar en el Espíritu Santo es orar en armonía, en correspondencia a la palabra de Dios. Porque si la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, la fe se hace poderosa, la fe se edifica también en la palabra de Dios. Entonces, el que ora debe conocer la palabra de Dios y debe citar la palabra de Dios en sus oraciones. Y de esa manera estaremos orando en el Espíritu Santo. Dios nos ayude para que nuestra vida de oración pueda enriquecerse, no tanto por el tiempo en que estemos orando, que definitivamente es importante también, pero eso es relativo, eso se puede ir incrementando a través de la práctica, pero no es tanto el tiempo, no son tantas las palabras, como dice el hermano aquí, sino la disposición de nuestro corazón al orar, nuestra actitud de humildad, de sencillez,
de sujeción a la voluntad de Dios. Eso hará que nuestras oraciones sean poderosas, aun cuando no salgan palabras de nuestros labios, cuando estemos quebrantados ante la presencia de Dios, cuando solo un clamor pueda salir de nuestras entrañas. Dios se agradará cuando le citamos su palabra y cuando le decimos, Señor, gracias, porque no anhelo otra cosa en mi vida que no sea tu voluntad, tu deseo para mí. Que el Señor me los bendiga a todos, hermanos. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, hermanos, sobre todo a los hermanos de la iglesia, tenemos una cita a las 7:05 o algo así, porque estoy dando un curso, pero a las 7:05 más tardar nos vemos aquí para compartir la enseñanza del miércoles que siempre hacemos. Quisiera que existiera un poquito más de comunicación. Ya dije de las peticiones de oración. Solamente el hermano Emanuel me ha hecho llegar una petición de oración. Y bueno, y con algunos que he hablado, pues las mismas de siempre en este caso, ¿verdad? Pues la familia y todo, y estaremos orando. Pero me gustaría un poquito más de comunicación en este sentido. Quiero agradecer a la hermana Mari y a Manuel, que sobre todo ellos hacen un esfuerzo para hacer llegar estos devocionales a todos. Ojalá que lo estén aprovechando, hermanos. Es la palabra del Señor y solo se hace con el propósito de edificarles, de ayudarles. Y no sabemos ni siquiera muchas veces si los están escuchando, porque pues no hay ninguna reacción, ¿verdad? Y es importante que sepamos que lo que se hace está siendo de bendición, está edificando. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Nada más. No nos interesa otra cosa. Pero es importante que nos mantengamos unidos como familia que somos. Recuerden, el domingo vamos a hacer este ensayo de comenzar estas reuniones paulatinamente. Vamos a comenzar el domingo a las 10 de la mañana y el sermón se estará transmitiendo como cerca de las 11. Como siempre, para los que no puedan ir, no pueden asistir, lo pueden continuar viendo a través de esta vía. Ratificamos otra vez, recuerden, esto es simplemente, como siempre, es voluntario. Nadie tiene que sentirse comprometido. Mira, ya vieron la iglesia y yo no voy, ¿qué van a pensar? No, sabemos que estamos viviendo una situación especial y requiere atención, requiere obediencia a las disposiciones del gobierno. Así que vamos a ver cómo nos va y poco a poco vamos a ir volviendo a la normalidad. Pero sí queremos tener, como siempre, la escuela dominical, el culto, lo mismo de siempre, el culto de miércoles, pero vamos a ir dando paso a paso y mirando las noticias y viendo cómo es que está el panorama. Yo estoy de acuerdo que la situación a veces la ponen más grave de lo que es. Estoy consciente del amarillismo que hay en las noticias y que dan las noticias negativas y las catastróficas, o sea, son las de primera plana, porque eso es lo que da dinero, lamentablemente. Y aún las noticias son un negocio. Es triste, pero es así. Cuando usted hace un análisis y ve y escudriña, se da cuenta de que hay muchísimas buenas noticias, más buenas noticias que malas noticias, pero ellos engrandecen, ponen en primera plana las malas noticias, porque es un negocio. Pero nosotros, a pesar de eso, tenemos que ser sabios y cuidar a nuestro pueblo y dar el testimonio que debemos dar como cristianos. Así que el Señor me los continúe bendiciendo en este día. Disculpen el sermón, pero es importante. Recuerden entonces, a las 7:05 de la noche, nos vemos para compartir el estudio bíblico. Que la paz de Cristo sea con todos. Un abrazo, hermanos. Voy a hacer una pequeña oración. En este caso, por la petición del hermano Emanuel y pues la familia de nuestra hermana Gladys y hermana María Antonia, que acabo de hablar con la hermana María Antonia y su hermana Nora no está muy bien, ¿no?
y sobre todo pues está estresada porque quiere salir, dice, ¿no? Imagínense, una viejita de más de 80 años y quiere salir, pero bueno, así es. Vamos a orar. Te damos gracias, amado Padre, en esta mañana, porque tú escuchas nuestras oraciones. Porque al orar, Señor, en armonía con tu palabra, al orar con intensidad, con fervor en nuestros corazones, en favor nuestro y de nuestros hermanos y aún de aquellos que no te conocen, Señor, estamos orando en el Espíritu Santo. Si te pedimos a ti, Padre, que tengas compasión de este mundo, que anda sin Dios y sin esperanza y que están muertos en sus delitos y pecados, pedimos que tú tengas misericordia de ellos. Estamos orando en el Espíritu Santo. Y si oramos en favor de nuestros hermanos, Señor, para que tú, en tu sabiduría eterna, en tu voluntad perfecta, respondas sus oraciones, Señor, estaremos orando también en el Espíritu Santo. Y eso queremos hacer, pedirte, Padre amado, que tú tengas compasión de todos nosotros. Sé, Padre, con esta petición de mi hermano Emanuel, que ha tenido este trabajo por un tiempo, pide que o se prolongue o aparezca otra fuente de trabajo. Rogamos en el nombre de Jesús que seas propicio a esta necesidad. Te pedimos también, Padre, por la familia de nuestra hermana Gladys y nuestra hermana María Antonia allá en Nicaragua y en Costa Rica. Sé con estas ancianas que tanto te necesitan, Señor. Tú sabes, Dios, que nuestra hermana Nora ha sido convaleciente de estas enfermedades y se siente, Señor, un poco triste, un poco frustrada con este encierro, pero te rogamos que tú seas propicio a ella, le consueles en su corazón, le des nuevas fuerzas, así como a Marta Alicia, Señor, que aunque está en recuperación, nunca esta recuperación es perfecta, a menos que tú lo hagas, ¿verdad? Pero pedimos que tú le guardes, le bendigas, le libres de todo peligro, de todo contagio, a ella y a toda la familia, Señor. Así por los hijos de estas hermanas, Señor, el hijo de nuestra hermana Gladys en California, el hijo de nuestra hermana María Antonia en la Florida. Cuida sus vidas, Señor, que mis hermanas puedan estar tranquilas sabiendo que tú tienes cuidado de ellos. Así, Padre, bendice a todas las familias de la iglesia. En esta mañana, sé propicio a sus necesidades, sé con los estudiantes, los jóvenes, los niños que están haciendo sus tareas, Señor, en la casa, a que ellos puedan poner empeño en esto y cumplir con sus responsabilidades de manera que puedan seguir creciendo, Señor, en gracia y en sabiduría. Guárdales a todos de toda enfermedad, de todo peligro. Te sigo pidiendo por la petición de nuestro hermano Farías, Señor, en favor de sus hijos, el trámite migratorio que él está haciendo. Prospéralo, Padre, y que pronto la familia pueda estar unida. Guarda, Señor, a esta familia hermosa, bendice a sus pequeños, a la bebé, Señor, Génesis, que ya la vemos bastante despierta. Guarda su vida, bendícela, Padre. Así, Dios, por cada uno de mis hermanos. No puedo mencionar todos los nombres porque no acabaría, pero, Señor, a cada uno de ellos, a los padres, jefes de familia, Padre Santo, ayúdales a tener la gracia y la sabiduría de guiar a su familia espiritualmente, Señor. A las esposas, a que sigan tiernas y amantes, sujetas a sus esposos, glorificando tu nombre. Oh, Señor amado, te damos gracias por todo y en todo y rogamos que nos ayudes a esperar en ti, sabiendo, Señor, que el que cree en ti no será avergonzado. Lo pido, Dios amado, en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. La paz de Cristo sea con todos y que tengan un excelente día, hermanos. Amén.